en esta noche. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros perdonáis, si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mark gives a very interesting timeline of these events. Marco nos dice una mejor dato acerca de la fecha o el tiempo de estos eventos. On Sunday, Palm Sunday, Jesus went into Jerusalem. He presented himself as the Messiah to the Jews. El domingo de Palmas, el Señor Jesucristo se dirige a la ciudad, se presenta, dice, en el templo como el Mesías a los judíos. Then the Bible says in verse number 11 that Jesus goes into the temple, and it seems to be that he just surveys. He looks around and he's taking notes of what is going on inside the temple. Ahí mismo en el verso número 11 de Marcos 11 podemos ver que el Señor dice que entró al templo y únicamente tomó un vistazo, dio un vistazo, como tomando, dice, un inventario de lo que había o no había en el templo. Then in verse number 12, notice carefully, and on the morrow, so the very next day, Jesus, he goes back out towards the temple and he curses the fig tree. Luego estamos en el verso 12, dice, y al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, dice, tuvo hambre y fue ahí donde el Señor maldijo la higuera. That fig tree was a picture of the nation of Israel, and they would be cursed because they would reject Jesus, and they produced no fruit because of it. Y esa higuera representa a la nación de Israel, quien terminaría siendo maldecida, dice, por primeramente rechazar al Señor, pero también por no producir fruto. And then in verses 15 and 16, Jesus goes in to the temple, and then he purifies it. Then he cleanses the temple. Luego estamos en el verso 15 y el verso 16, cuando el Señor viene una vez más al templo, entra al templo donde el Señor limpia y purifica el templo. Then in verse number 19, this seems to be the end of Monday night. At the end of Monday night, when evening was come, he went out of the city. And then verse 20, and in the morning, it looks like this must be Tuesday. Luego estamos en el verso 19, dice, al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, lo cual vendría a ser lunes por la noche. Luego llegamos al verso 20, dice, y pasando por la mañana, lo cual vendría a ser martes por la mañana. And the disciples, they're walking by the fig tree, and Peter goes, oh, yeah, you guys remember what Jesus did to that yesterday? He cursed that fig tree. Parte por la mañana ellos van pasando y se asombran al ver que la higuera que el Señor le había dado maldición anteriormente. Then we get to verse number 21, and Peter, he remembers and he says, Master, he says to Jesus, he says, look, Jesus, there's the fig tree that you cursed yesterday. En el verso 21, Pedro le dice al Señor, Señor, mira, le dice, esa es la higuera que tú maldijiste ayer. This is fascinating. Esto, hermano, es fascinante. Le digo, ¿por qué? Notice in verse number 22, notice how Jesus responded to that. En el verso 22 es interesante cómo el Señor le responde a eso. Jesus said, yeah, Peter, that's the fig tree that I cursed. Have faith in God. Le dice el Señor, le dice Pedro, le dice, sí, esa es la higuera que yo maldije. Le dice, tené fe en Dios. All right, let's talk about what does this mean. We're talking about Tuesday of the week of the crucifixion, the resurrection of Jesus. Let's ask his help. Así que veamos qué es lo que esto significa.
semana de crucifixión, así que por favor, incline su rostro y ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gracias por recordar, Señor, y por dejarnos en tu palabra los eventos, Señor, tanto principios, durante y después de tu muerte y de tu resurrección. Y Padre, te damos gracias porque a pesar del enemigo tratar de callar, tratar de ocultar, Señor, tratar de prevenir, Señor, que el mundo sepa de que tú vives, Señor, y de que tú dejaste tanto la cruz vacía como la tumba vacía, Señor, a través de los siglos tú has preservado tu palabra para que tu verdad, Señor, pueda llegar a cada esquina del planeta, a cada lugar, a través de los misioneros que predican, Señor, tu palabra. Y esta noche te damos gracias por ella, te damos gracias por el pastor que predica de ella, y ayúdanos, Señor, a entender, a recordar, a celebrar, Señor, de que tú vives y que vives para siempre. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, if I were to ask you a question, would you want the power of God in your life? You would all respond by saying, yes, I do. Si yo le preguntara a usted si usted quiere el poder de Dios en su vida, estoy seguro que usted me va a responder que sí. And the question is not, do we want the power of God? I think the better question is how? How do we get the power of God? Y yo creo que la pregunta no debería de ser si nosotros queremos el poder de Dios en nuestra vida, sino la pregunta debería de ser cómo recibimos el poder de Dios en nuestras vidas. And I was so blessed by my reading and understanding, my meditation on this, and I'm excited about the next few minutes here. Y dice que él estaba tan emocionado, dice tan contento de su estudio, de su lectura, de su meditación en esto, y está, dice, súper contento de los próximos minutos que nos lo va a compartir. When the disciples saw this cursed fig tree, I mean, on Monday, this beautiful fig tree, yet it had no fruit, but it was in the springtime, and it looked like it was a beautiful fig tree. El lunes, dice, los discípulos pudieron ver a esta higuera, dice, era tiempo de la primavera. La higuera, aunque no tenía frutos, estaba, dice, verde, estaba muy saludable, estaba frondosa. And now, the disciples are looking at this very same fig tree, and it's cursed, it's lifeless, it's dead. Y ahora, dice, el día siguiente los discípulos están viendo a la misma higuera, pero ahora en un estado totalmente diferente. Ahora está seca, está sin vida. So what's happened here is that the disciples have just witnessed the power of God taking a fig tree, cursing it. They saw the power of God before their very eyes. Y lo que ha pasado con los discípulos, están en asombro, dice, porque han presenciado, han visto el poder de Dios, han visto cómo el Señor, una higuera que antes tenía vida, la maldijo y ahora no tiene vida. I believe these verses tell us three things that you and I must do to have the power of God. Don't miss this. Yo pienso que estos versos nos enseñan dos o tres cosas que nosotros podemos hacer, dice, para tener el poder de Dios. Y aquí se lo digo, oiga bien. All right, number one, to have the power of God in our life, number one, we must have faith in God. Así que primeramente dice, para tener el poder de Dios en nuestras vidas, primeramente debemos tener fe, pero fe en Dios. Read verses 22 and 23. Mira lo que dice el verso 22 y el 23. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Without faith, it is impossible to produce fruit for God. Dice que sin fe es imposible producir algún tipo de fruto para Dios. Okay? Write this down. I want to give you a definition of faith. Anótese esto, por favor. Quiero darle una clara definición de lo que es la fe. Anote. It is the action of belief La fe, dice, es la acción del creer. that leads to obedience. Es la acción del creer que lleva a la obediencia. And I know a lot of people, and they claim, oh yes, I've got faith, gloria a Dios. Hay muchas personas que dicen, oh no, dice que yo soy una persona de fe, dice, gloria a Dios. But what is the evidence of your faith? Well, it's obedience. Y usted dice, entonces dígame cuál es la evidencia de su fe, ninguna otra más que la obediencia. So,
this faith that pleases God, this faith that brings the power of God, it's a faith that leads to obedience to God in your life. Entonces, ¿cuál es la fe? Dice que le glorifica a Dios. ¿Cuál es la fe que produce fruto en su vida para Dios? Es la fe que lleva a obediencia a Dios. I cannot tell you how convicted I was this past week in considering handing out those tracts. Dice que no le puede él estresar, dice, y decir cuán convencido él estuvo esta semana, dice, mientras fuimos allá a pasar los trataditos. I was so convicted in my own life that the importance of when I do something for God, I must do it in faith. Él estaba tan convencido, tan tocado, dice, ante esto, de que cuando nosotros hagamos algo para Dios, debemos, dice, hacerlo con fe. This is what I was thinking. Esto es lo que yo estaba pensando, miren. After we cut out the tracts there, I started thinking, man, 200 tracts, that's a lot of tracts to hand out, amen. Dice que luego que imprimió los trataditos, dice, y cortó los trataditos, la cuenta salió como de 200 trataditos, y él estaba pensando, 200 tratados son muchos. And then in my mind, this is just me, but in my mind, I just had this vision of going, 1, 2, 100. En su mente dice, cuando él tenía los trataditos en su mano, lo único que podía pensar es, lo vamos a ir a pasar, y 1, 2, 3, 4, 50, 60, a terminar los tratados. And in my mind, I mean, my head was down, and I was just so worried about handing out all 200 tracts. Y él no podía evitar pensar, dice, ya salir del compromiso, ir y pasar, dice, y entregar lo más pronto posible, dice aquellos 200 trataditos. And God just stopped me and just asked the question, where's the faith in that? Pero dice que en ese momento Dios lo detuvo, dice, le causó a pensar y dice, ¿dónde está la fe en ese tipo de acción? And we've got to stop and consider that everything that we do for God, we must to experience the power of God, do it in faith. Y eso dice que le causó a pensar que cada cosa que usted y yo hagamos para Dios, para poder experimentar el poder de Dios en ello, debemos, dice, hacerlo en fe. It is very possible that you can hand out 1,000 tracts and get no power from God because it's not done in faith. Es más, yo le digo que es muy posible, dice, ir por ahí y pasar 1000 trataditos, dice, y ni siquiera ver el poder de Dios en ello. ¿Por qué? Porque se hace sin fe. Don't answer this out loud, but did you hand out those tracts yesterday in faith? Por favor, no me vaya a levantar la mano, pero le pregunto, ayer cuando estaba pasando los trataditos, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo con fe? You probably did. A lo mejor y sí lo hizo con fe. There were some challenging moments for me. Yo sé que para mí, dice, hubieron unos momentos muy difíciles. And I had to say, remind myself, in faith. Pero dice que para él hubieron momentos donde él tuvo, dice, que recordarse y decir, recuerda, hazlo en fe. Because sometimes we look at a person and we can just see the sin, can't you? Porque a veces dice, muy probable que nosotros vayamos por ahí, dice, vemos la persona y de buenas a primeras, dice, le ve, dice, el pecado a flor de piel. And when you look at somebody, sometimes it's just easy to conclude in our fleshly minds and hearts, there's no way God can do something there. Y a veces es muy posible, dice, juzgar a la persona, ver a la persona, dice, y pensar en su mente, en su corazón, de que no hay forma, es imposible, Dios no es capaz de hacer algo por esta persona. I'm just being honest with you. You're more spiritual than me, but there were several times yesterday I had to say, God, in faith. Dice que él va a ser honesto con nosotros. A lo mejor a usted no le pasa porque usted es más espiritual que él. Dice, pero hubiera un momento ayer donde él se recordaba y decía, por fe, lo voy a dar a este. Reread verse number 23. Mira lo que dice el verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice, le será hecho. Peter looks over and says, hey, Jesus, there's the fig tree that you cursed yesterday. How'd you do that? Pero lo voltea a ver y le dice, Señor, le dice, mira, allá está la higuera que tú maldijiste ayer. Le dice, ¿cómo lo hiciste? I mean, God, that is power what you just did. In less than 24 hours, that tree's dead. Pedro le dice, no es nada más que el poder ese. Le dice, esa planta, esa higuera, ese árbol está
In talking about the power of God, Jesus looks at Peter and says, Peter, you want the power of God? Number one, have faith. Y hablando acerca del poder de Dios, el Señor con Pedro, el Señor voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú quieres tener el poder de Dios? Muy simple, ten fe. All right, number two, read verse number 24, step number 2. Vamos ahora al paso número 2, leemos el verso número 22. 24. Verso 24, perdón, dice, por tanto, dice el Señor, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, dice, y os vendrá. Number 2, the experience to have the power of God, guys, involves prayer. Segunda cosa, dice, para experimentar el poder de Dios en nuestra vida requiere, dice, oración. All right, look at me for just a moment. Quiero que vea para aquí por un momento. I don't doubt that anyone in this room, I know you pray. Yo no tengo la menor duda que ustedes aquí, dice, son gente de oración. The question is, do you and I pray in faith? La pregunta aquí no es si usted ora, la pregunta es si usted ora en y con fe. Do we pray believing that God can really do the miraculous? Cuando nosotros oramos, oramos nosotros creyendo con la convicción que Dios es capaz de lo imposible. It's fascinating. I'm just pointing out verse 24. Jesus said, whatsoever ye desire. Dice, porque todo lo que pidieres, dice el Señor en el verso 24. And I've noticed over the years when people see that whatsoever ye desire, right away, what do people say? No, not anything. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, lo he podido ver con el paso de los años. Aquí dice el verso, lo que pidieres, pero la gente dice, algunas cosas quizás sí, pero otras cosas quizás no. Well, you're not praying in faith. Y entonces dice, usted no está orando en fe. Because the scripture says that whatsoever ye desire, you pray in faith. God said, I'll do it. Porque el Señor dice en el verso 24 que todo lo que pidieras orando en fe, dice el Señor que Él lo hará. By the way, just to clear this up, it's praying in faith, not praying in the flesh. Ahora voy a aclarar una cosa, dice orando en fe, no orando en la carne, dos diferentes cosas. Yeah, I know a lot of people, they pray in the flesh, God, give me, give me, give me. Conozco muchas personas, dice que son buenas a orar en la carne y el Señor dame esto, dame un último modelo de aquello y aquí y lo otro. But praying in the faith most often is God, give him, give him, give him. Pero cuando se ora por fe, dice muchas veces no se trata de mí, sino Señor, dale, ayuda, sirve, da. I've preached on these thoughts before, but number three really got me. Dice que él ha predicado en este tema anteriormente, dice, pero el punto número 3 realmente dice, le tocó a él. Notice step number 3 to receiving the power of God. Read verses 25 and 26. Estamos en el verso 25 y 26. El tercer paso dice para recibir el poder de Dios en su vida, verso 25 y el 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Did that get your attention? ¿Lo entendió, hermano? ¿Lo vio? It got mine. A mí me habló. Because you asked probably 90% of the church people out there, they go to church Sunday after Sunday, and you ask them, hey, how do you have the power of God in your life? Porque yo le digo, si usted vaya afuera y le pregunta por lo menos el 99% de las personas que van a la iglesia, usted le pregunta, ¿cómo se tiene el poder de Dios en su vida? Le responde esto. A lot of people, a lot of them would say, okay, well, yeah, let me think about this. Well, you got to have faith, and I'm sure you got to pray too, but man, I can't think of number 3. Y quizás le diga, bueno, dice, para tener el poder de Dios, primeramente dice, hay que tener fe, dice, luego dice, también debes orar mucho, y el número 3 dice, la verdad, no pienso que haya un tercero. And Jesus told his disciples, as he cursed the fig tree, he said, guys, if you really want to experience the power of God, you got to have faith, you got to pray, and you must forgive. Y el Señor le dice a los discípulos, le dice, muchachos, si ustedes quieren tener el poder de Dios en sus vidas, primeramente deben tener fe, 2, deben orar, y 3, deben perdonar. Okay,
Okay, I want to summarize this one last time. It's very powerful. Y quiero hacer un resumen de esto una última vez porque esto es poderoso, mira hermano. Peter and the disciples see the cursed fig tree, and they basically, in their humanity, they went, Jesus, how'd you do that? That's power. Los discípulos dicen, ven a la higuera que había sido maldecida el día antes y ahora está seca. Y ven al Señor y le dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo lograste? And Jesus says, disciples, that same power of God is available to you if you do those three things. Y le dice el Señor, le dice el discípulo, le dice ese mismo poder de Dios está al alcance, está disponible a ustedes, pero ustedes deben hacer estas tres cosas. If you want that mountain, we're talking about moving mountains. If you want that mountain removed, you got to do those three things. Le dice el Señor, si quieres que ese monte, estamos hablando de un monte, si tú quieres que ese monte sea movido, debes tener esas tres cosas en su lugar. If you've got anger, jealousy, and bitterness in your heart, that mountain is not going anywhere. Si tú tienes enojo, celos o envidia en tu corazón, por más que le ores a ese monte, no vas para ningún lado. But if you want that mountain removed in your life, Jesus says, have faith, pray, and make sure that your heart is full of forgiveness, no bitterness. Pero si tú quieres que ese monte en tu vida, cualquiera que sea el tamaño, cualquiera que sea la causa, sea movida en tu vida, debe tener tres cosas. Debe tener fe, debes orar y debes asegurarte que tu corazón esté limpio y que perdone. Do you see why Jesus had to be so patient with the disciples? Ahora me entiende usted por qué razón, hermano, el Señor tuvo que tener tanta paciencia con los discípulos. You remember James and John? I mean, they were talking, man, how are we going to get those people back? Let's call down fire from heaven. Let's let them have it, Jesus. Recuerdan los otros muchachos, Santiago y el otro estaban diciendo cuando fueron rechazados en una aldea por ahí, le dice, Señor, ¿cómo es que nos vamos a vengar de ellos? ¿Será que llamamos y pedimos que fuego descienda del cielo? And Dice. Jesus says, you don't know what kind of spirit you are right now. Y le dice, Señor, tú no sabes de qué espíritu eres. In order for you to ever have and experience the power of God, you got to have faith, you got to pray, and you must forgive. Le dice, Señor, para tú poder tener el poder de Dios, experimentar el poder de Dios en tu vida, debes tener, le dije al principio, tres cosas. Fe, debe orar y debe perdonar. Very, very interesting here. Don't miss this. Esto es muy interesante, quiero que me escuche bien. Jesus, with that cursed fig tree, he's establishing, he's reminding his disciples about his power and his authority. Cuando el Señor maldijo la higuera delante de sus discípulos, el Señor estaba estableciendo primeramente su poder, pero también su autoridad. Guess what? Jesus and his disciples, they're on their way back to the temple. Guess what happens when Jesus gets in the temple? ¿Y qué es lo que pasa en este momento? El Señor y los discípulos están yendo de regreso al templo. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos llegan al templo? The leaders in the temple, they look at Jesus and they question his power and his authority. Y lo que pasa de regreso en el templo, cuando el Señor llega de regreso, los líderes religiosos comienzan a cuestionar a Jesús, preguntando que de dónde él recibía su poder y su autoridad. All right, Jesus goes into the temple. Let's read what happens, verses 27 to 33. Verso 27 al 33, esto es una vez el Señor entra en el templo, ¿qué es lo que pasa? Verso 27 al 33 dice, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. All right, fascinating. Es fascinante. Before Jesus gets into the temple, he takes the time with his disciples and he says,
He reminds them about his power and his authority because it was about to be questioned again. Es interesante cómo el Señor antes de llegar al templo se toma el tiempo en el camino para recordar, para mostrar a los discípulos de dónde y cómo es que Él tenía el poder y la autoridad. ¿Por qué? Porque una vez entrando en el templo, estos dos temas, estas dos cosas serían cuestionadas por las autoridades religiosas. In verse 28, these religious leaders, they look at Jesus and they say, well, who gives you permission and the authority to do all of these things that you're doing? En el verso 28 lo puede ver, las autoridades religiosas le dicen a Jesús, le dicen, ven acá, y tú le dices, ¿quién te dio permiso o con qué autoridad tú vienes a hacer esto? How would you think Jesus would respond to that? What do you mean, where is my authority? Where is my power? What do you mean? ¿Cómo cree usted que Jesús pudo responder a esto? ¿A qué te refieres con que quién me dio permiso o con qué autoridad yo hago esto? Dime. Jesus did not say, well, do you remember the miracles? Jesús no le dijo, mira, ven acá, ¿recuerdas los milagros? Have you not been paying attention to my teaching in the temple? No le dijo, mira, ¿no has estado escuchando mis enseñanzas en el templo? What Jesus did was he draws their attention back to John the Baptist. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue, dice, que los hizo pensar en un tiempo atrás en las enseñanzas de Juan el Bautista. And Jesus says, I will answer your question if you answer my one question. Y le dice al Señor, le dice, no hay ningún problema, le dice, yo respondo tu pregunta con la condición que ustedes respondan la mía. Notice the power and the authority in verse number 30. The baptism of John, was it from heaven or was it from men? Jesus said, answer me that. En el verso número 30 le dice al Señor a los líderes religiosos, le dice, el bautismo de Juan, le dice, respóndeme, ¿era del cielo o era de los hombres? Then, when Jesus asked that one question, the religious leaders, they go, we'll be back in 5 minutes. We got to go talk. En el verso 31, luego de la pregunta del Señor, los líderes religiosos piden, dice, un time out, vamos a ir a platicar a ver cómo nos conviene responder esta pregunta. Let me interpret that for you. Se lo voy a interpretar, se lo voy a poner en términos locales. They went back and they got a little meeting, and they, first thing out of their mouth, they said, you know what, we're in trouble. Primero que hacen, van y se reúnen por ahí en una esquina, me imagino, y empiezan a platicar, dice, ahora sí que nos metimos en un lío aquí. And we're in trouble because if we tell him that it's from heaven, then he's going to ask us, why aren't we believing John the Baptist is the message is from heaven? Why aren't we believing En it? el verso 31 dice que ellos discutían entre sí. Si nosotros decimos, dice que el Juan predicaba acerca del cielo, nos va a decir que por qué entonces no creímos en él. And then we're really in trouble because if we say that the message is from man, then we're going to get in trouble because the people all love John the Baptist. Y luego si nosotros respondemos, dice que el bautismo era de los hombres, entonces nos metemos aún en un mayor problema porque la gente, el pueblo, quería a Juan. And they did not want to be known as a group of people that rejected John the Baptist because John the Baptist was popular amongst the people. Y ellos no querían ser vistos, dice, como un grupo de líderes que rechazaban o se oponían a Juan el Bautista porque Juan el Bautista era popular, era querido por la gente. The people really believed that John was a prophet from God, and they're right there stuck in the middle. Do we believe John the Baptist, or do we believe what he's saying about Jesus as the Lamb of God? Y entonces ellos están en medio de estas dos aversiones. Nosotros creemos que viene del cielo o creemos que viene de los hombres. ¿Qué hacemos aquí? Jesus exposed their greatest problem. ¿Sabe que Jesús puso al descubierto, dice, su mayor problema? It is not a lack of evidence. It never is. No se trata de que haya falta de evidencia, nunca es el caso. Man's greatest problem is always the presence of pride in his own heart. El mayor problema en la vida de los hombres siempre tiene que ver, dice, con la presencia del orgullo en su corazón. The evidence that God had provided clearly pointed that Jesus Christ was the Son of God. That's why he had the power and the authority. La evidencia que Dios les había provisto muy claramente e indiscutible apuntaba de que Jesús era el Hijo de Dios, por ello tenía el poder de hacer lo que hacía. Quickly write these three things down. Rapidito, anótese estas cosas, bien. John the Baptist's ministry had three important events. El ministerio de Juan el Bautista, dice,
John preached, repent and be baptized. Primeramente Juan predicó, dice, acerca del arrepentimiento y el bautismo, evento 1. That's why the religious leaders were terrified to admit that Jesus the message was from John the Baptist, because they didn't want to repent and be baptized. Por eso es que ellos tenían temor de reconocer que el mensaje era de Juan el Bautista, por temor a arrepentirse y ser bautizados. Okay, number 2, John the Baptist announced Jesus as the Lamb of God. Segundo elemento del ministerio de Juan era que Juan anunció a Jesucristo como el Cordero de Dios. That's another reason why these men were caught in the middle, because John the Baptist said Jesus is the Lamb of God. Y es otra razón por la cual ellos se encontraban entre la espada y la pared, porque Juan había declarado que Jesús era el Cordero de Dios. And then number 3, the dove, as represented by the Holy Spirit, came and rested upon the shoulder of Jesus, proclaiming that Jesus was the Son of God. Y luego en el tercer evento, si usted recuerda, luego del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo, dice, anunciando, o Dios proclamando que Él era el Hijo de Dios. Okay, read verses 31 and 30 to 33 again. Estamos ahí en el verso 31 al 33, lo leemos de nuevo. Entonces ellos, los líderes religiosos, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá por qué pues no le creísteis. Si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Now question, why didn't Jesus go further with these men? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón el Señor no insistió? ¿Por qué no los presionó a ir más adelante? Because these men blindly, foolishly already rejected all the evidence that God had already provided. El Señor no insistió o los presionó a ir más adelante porque ellos, dice, habían de una forma descarada, dice, habían rechazado, de una forma ciega, habían rechazado toda la evidencia que Dios había puesto delante de ellos. The Bible is very clear. The evidence clearly points out the power and the authority that belongs to Jesus. Dios es muy claro, la palabra de Dios es muy clara y está en ella toda la evidencia que señala que tanto el poder como la autoridad está en Jesús. Okay, so Jesus goes, he's in the temple, and then after that, he begins preaching in the temple many different parables. Y luego que el Señor se encuentra ahí en el templo, luego de este encuentro con estos líderes religiosos, el Señor comienza a predicar y enseñar, dice, muchas diferentes parábolas. Okay, and then the last thing that we'll look at tonight is Mark chapter 14. Lo último que vamos a ver en esta noche lo vamos a ver en Marcos capítulo 14. Vaya allá, Marcos capítulo 14. After Jesus spent the entire day teaching and preaching in the temple, he goes back to Simon the leper's home. Luego de que el Señor haya pasado todo el día, dice, enseñando, predicando en el templo, el Señor va de regreso, dice, a la casa de Simón el leproso. Okay, let's read about this, verses 3 through 5. Estamos ahí en Juan 14, verso del 3 al 5, dice. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. All right. Who is Simon the leper? Y usted dice, ¿quién es este Simón el leproso? Okay, not a lot is known about this man, but he was probably a wealthy man because he owned his own home. Ahora, no
mucho se conoce acerca de Simón el leproso, muy probable que haya sido una persona con muchas posesiones materiales, bien económicamente, porque dice que tenía su casa. And at some point in Simon's life, he got leprosy, and miraculously, Jesus must have healed him. Y es muy probable que en algún momento en su vida Simón haya, dice, contraído o haya sido contagiado con la lepra. Es muy probable que el mismo Señor Jesucristo lo haya sanado de la lepra. There is an interesting theory that's out there. Hay una teoría bien interesante y peculiar allá afuera, miren. Do you remember the story of Jesus healing the 10 lepers? ¿Usted recuerda la historia que el Señor sanó los 10 leprosos? ¿Recuerda esa parte? Okay, the Bible says one came back to give God the glory. De los 10 leprosos que fueron sanados, la Biblia dice que solo uno volvió glorificando y dando gracias a Dios. It's been suggested that it's possible that the one that came back was Simon the leper. We don't know, but it's an interesting thought. Se sugiere por ahí, dice que es muy probable que el único leproso que regresó dando gracias luego de haber sido sanado haya sido Simón el leproso. But even if he wasn't that one that came back, he still opened up his home showing thanks and praise to Jesus for healing him of leprosy. Y es muy probable que, aunque no tenemos la evidencia para corroborar que él haya sido el único que regresó dando gracias, es muy probable que sí estaba agradecido con el Señor al punto de abrir su casa, a lo mejor por haberle sanado de su lepra. And while they're in the house of Simon the leper, Mary Magdalene comes in with her alabaster box of ointment. Y una vez estando el Señor en la casa de Simón el leproso, dice María Magdalena llega por ahí, dice con su perfume de nardo, un alabastro. And the Gospel of John tells us that it cost 300 pence. That was the wages of 1 year's work. Y la palabra nos dice a nosotros el precio, cuánto valía ese bote de perfume. Dice que costaba 300 denarios. En ese tiempo usted tendría que jornalear todo un año para ganarse 300 denarios. Can you imagine taking everything that you've earned, every dollar, every cent you've earned in 1 year, and giving it to Jesus in just a moment? Imagínese usted un salario anual de unos 35, 40 mil dólares, compra un perfume de 40 mil dólares, lo rompe en la cabeza de Jesús. She probably owned this alabaster box prior to her knowing about Jesus in her life. Es muy probable que ella ya haya poseído, dice, este perfume carísimo en ese tiempo antes de conocer a Jesús. But she met Jesus, she began to grow in her faith and appreciation, and then she began to sacrifice what cost her the most. Y luego dice que ella llegó a conocer al Señor Jesucristo y a creer en Él y a crecer en su fe en Él. Ella comenzó, dice, a sacrificar y a entregar todas aquellas cosas y posesiones que a ella le costaban. But notice verse number 4. Pero vea, dice en el verso número 4. Everyone else in the home is watching Mary do this, and the Bible says that they were moved with indignation. Y en el verso número 4 obviamente habían otro tipo de audiencia, otro tipo de personas que estaban viendo, presenciando lo que María Magdalena estaba haciendo, dice, y se enojaron. The Bible says that they had indignation within themselves at first. At first it was just a heart disgust. Oh, I can't believe she's doing that. En el verso número 4 la palabra dice, y hubo algunos que se enojaron primeramente dentro de sí, como quien dice, ¿y esta qué le pasa? ¿Por qué? Okay, write this down. Anote esto, hermano. They were too spiritual to announce it publicly. Inicialmente, o al principio, se sentían demasiado espirituales para hacerlo verbalmente o anunciarlo verbalmente. But they sure were thinking about it. Y aunque no lo anunciaban verbalmente, no lo expresaban, ciertamente lo pensaron. Jesus knew their thoughts. He knew what they were secretly thinking about what Mary was doing to him. Pero el Señor Jesucristo, que nada se le oculta, sabía exactamente con detalle lo que ellos estaban pensando de las acciones de María Magdalena. In that room was full of people that did
not appreciate the sacrifice. Ese cuarto, esa habitación estaba llena de personas que no miraron con ojos buenos, dice el sacrificio, la ofrenda de esta mujer. Don't miss this. Óigame bien, hermano. Jesus was often surrounded by lots and lots of people. El Señor Jesucristo con mucha frecuencia se encontraba rodeado, dice, de muchas personas. But only a few truly appreciated the sacrifice of Jesus. Pero solo unos cuantos, dice, unos seleccionados realmente apreciaron el sacrificio de Jesucristo. I want to show you something interesting. Notice how God would bless Mary. Go to Mark chapter 16 and read verse number 9. Vaya conmigo a Marcos 16, en el verso 9. Vaya conmigo hacia adelante. Marcos 16, en el verso 9. Quiero mostrarle de qué forma Dios bendeciría a María. Marcos 16, en el verso 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Nothing, and I repeat, nothing that you ever do for Jesus is a waste. ¿Sabe? Yo le voy a decir en esta noche, hermano, que nada de lo que usted y yo hagamos para el Señor Jesucristo va a ser, dice, en vano. No one may ever see, no one may ever come up to you and say thank you or good job, but God sees everything. Es muy probable que a lo que usted haga por el Señor nadie venga un día y le diga, mira hermano, buen trabajo, mira hermano, gracias por lo que hiciste, pero el Señor ve y el Señor sabe lo que haces. Mark chapter 14, it tells us that they began to murmur against her. They began to talk about her. En Marcos 14 dice que algunos de los que estaban por ahí, dice, murmuraban dentro de sí, comenzaron a hablar, quizás a criticarla. Okay, I want you to understand this. We don't have time to look at the other gospel accounts, but guess who started this murmuring? Y no vamos a entrar en detalle ni vamos a ir a los otros evangelios para analizar esto, pero ofrézcame una idea usted de quién fue la joyita que inventó esta crítica. Judas. Judas, hermano. Right? Judas is the one that started this. Judas fue el que comenzó, dice, a murmurar de ella. Okay, get this picture here, don't miss it. Óigame bien, hermano, óigame bien. At first, Mary, she's wiping the feet of Jesus, and the disciples in their heart are filled with disgust. Al principio ella comienza a lavar, dice, los pies de Jesús, y los discípulos dentro de sí están pensando, mira, ¿y esta qué hace? And then, at the end of verse number 5, they begin to publicly talk about it. Y luego al final del verso número 5, estamos en Marcos 14, dice, y ahora ya no es dentro de sí, y ahora comienzan a hablar de ello. Don't miss this. Óigame bien. One complainer infected the entire home. ¿Sabe qué, hermano? Que uno dice que se estaba quejando fue capaz, dice, de afectar e infectar el resto del grupo. Do you ever communicate with body language? ¿Alguna vez usted ha tratado de comunicarse haciendo gestos o movimientos corporales para anunciar o mostrar algo? Okay, at first, Judas and the disciples, they didn't say anything. I just pictured Judas doing something like this. Al principio dice que todos lo meditaban dentro de sí. Yo me imagino a Judas rascándose la cabeza así, haciéndole así. Then the other disciples, they look around and they see that Judas he's upset, and they begin to look around and they're kind of shrugging their shoulders like. Y luego me puedo imaginar los otros discípulos viendo a Judas que está rascándose la cabeza y meneando la cabeza, y a lo mejor ellos también comenzaron a hacer lo mismo. In fact, they concluded that Mary was wasting her ointment. Además, ellos llegaron al punto de concluir, dice, que María estaba malgastando aquella precioso perfume. You went to church on Sunday, huh? Okay, that's what some people do. Y usted dice, bueno, usted fue a la iglesia el domingo, bueno, eso es lo que muchos hacen, van a la iglesia. But you went to church Sunday night. Y alguien le dice, pero me estás diciendo que volviste en la noche a la iglesia. Right?
wasting your life. You're wasting your time. Qué desperdicio de tiempo con los hipotes, con la familia, qué desperdicio de vida. You give that much to missions and to church. Que dice que el 10% de su salario que para la iglesia, que las misiones, que ¿qué? Sounds like a waste to me. Suena a mí con que un carro nuevo te podías comprar con eso. You actually believe in the resurrection of Jesus Christ. Well, you rose from the grave, the dead. Okay. No va a decir que usted de los que cree dice que se levantó de la tumba y que caminó y que anduvo el día del tiempo. Guys, I know I'm being somewhat silly, but we're living in a world where people are filled with indignation about your relationship with Jesus Christ. Yo sé que a lo mejor estamos siendo un poco cómicos en esta noche, pero lo que le quiero decir es que vivimos en un mundo, en una sociedad, dice que encuentra indignación a lo que usted y yo hacemos por el Señor Jesucristo. And it's in their heart, and there's even some murmuring going on about, man, what a wasted life. Y en su corazón o dentro de sí es muy probable que comiencen a murmurar o hablar y decir qué desperdicio de tiempo. I want to remind you that one day you and I are going to stand before God. Pero antes de que usted se deprima por esas cosas, quiero recordarle que un día llegará el día donde usted y yo estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. It will not be a wasted life then. Y nada de eso, hermano, que hayamos hecho aquí va a parecer pérdida de tiempo allá. Judas made his complaint. He made his complaint sound so spiritual. He said, guys, we could give this to the poor. Y Judas dice, hizo su queja y la hizo parecer muy espiritual, diciéndole a los otros muchachos, dice, pudimos haber comprado ropa y juguetes para los niños pobres. Okay, pregunta. Oh, hey, who did that ointment belong to? ¿El perfume de quién era? It didn't belong to Judas. El perfume no era de Judas. It didn't belong to the other disciples. It belonged to Mary. El perfume no era de los otros discípulos. El perfume era de María. And she was using what God had blessed her with, and she was doing what God had convicted her heart to do. Y ella estaba haciendo lo que Dios le había puesto en su corazón y usando lo que Dios le había dado con lo que Dios le había dado. I wrote this down. Y anoté esto, mire, lo escribí. Christians, you and I cannot be concerned about what Judas thinks. Cristiano, sabe que usted y yo no podemos darle oído o preocuparnos o perder el sueño por lo que los Judas piensan. Because Judas always concludes that you are wasting your time and your life. Porque los Judas, tanto en su vida como en mi vida, siempre terminarán concluyendo que todo lo que hacemos es una pérdida de tiempo. You and I are not concerned about what Judas thinks. We're concerned about what Jesus thinks. Nosotros no nos preocupamos ni le damos atención a lo que Judas piensa, le damos cuidado y nos importa lo que Jesús piensa. As we close, I want to give you 3 wonderful things that Jesus did for Mary. Le voy a decir ya para cerrar algunas cosas maravillosas que Jesús hizo por María. Mire bien. Notice what Jesus did, verses 6 through 9. Mark 14, yes, sir. En versos 6 al 9, mire una de las cosas que el Señor hizo por María. Estamos en Marcos 14, del 6 al 9, dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. All right, just a few quick closing thoughts. Number 1. Unos cuantos pensamientos ya para cerrar. Primeramente, mire. Notice that Jesus defended her. Primeramente, vea cómo el Señor la defendió. He said, I love this. He said, let her alone. Me gusta esta parte, el verso 6 dice, déjala. And I promise you, when Jesus said, leave her alone, there was nothing but silence in that room. Y yo le aseguro que cuando Jesús dice dejarla, no es cuando usted y yo decimos dejarla. Cuando Él dice dejarla, nadie más opina, hermano. Okay, notice that Jesus
he uses the words, he says, she hath done a good work on me. Me gusta la versión o como el Señor lo pone ahí en el mismo verso 6. Dice, buena obra me ha hecho. You've heard me say this several times over the years. Ya usted me ha escuchado decirlo de esta forma con el paso de los años. Mire, Okay, listen carefully. Works always glorify man, the flesh. ya le he dicho yo antes, dice que las obras siempre glorifican a la carne. But good works always glorify God. Pero le he dicho que las buenas obras glorifican a Dios. And Jesus, get this, he looked into the heart of Mary, and it wasn't about glorifying Mary, it was about glorifying God. He said, that's a good work. Y el Señor Jesús, que es capaz de ver todos los corazones, ve el corazón de María y se da cuenta que su obra no era para jactarse, glorificarse a sí mismo, sino para glorificarle a Él. Y dice, buena obra me ha hecho. She was publicly humiliated, but Jesus defended her and silenced her critics. Ella públicamente fue humillada, pero nuestro Señor sale a su rescate, la defiende. Number 2, she made the most of her time for Jesus. Número 2, ella dice, supo aprovechar su tiempo con el Señor. Jesus responded and he says that I'm only with you a little while to do good things. El Señor le responde y le dice que a los pobres siempre los tendrán, pero que a Él un corto tiempo. At the end of verse number 7, but me ye have not always. He's speaking about the fact that he's days away from the cross. En el verso número 7 dice el Señor al final, pero a mí no siempre me tendréis. Él está hablando de que próximamente, en poco tiempo, Él estaría yendo a la cruz. How did Mary make the most of her time for Jesus? Y usted dice, ¿cómo María supo aprovechar el tiempo por Jesús? She was motivated by the sacrifice of the cross. Look at verse number 8. Ella fue motivada, dice, por el sacrificio de la cruz. Y usted dice, ¿cómo así? Mira el verso 8. Esta, dice, ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. When you and I consider the sacrifice of the cross, Cuando usted y yo, hermano, consideramos o meditamos en el sacrificio de la cruz, it makes my sacrifice very, very small. eso comparado, dice, con cualquiera de mis sacrificios, nos pone, hermano, de este tamaño. I love what Jesus said, number 3. He said she did what she could. Me gusta lo que dice el Señor en el verso 8, la primera parte, dice, esta ha hecho lo que podía. That's at the beginning of verse 8. Write this down. Anote esto, hermano. I can't let what I can't do Dice que Él no puede dejar de hacer lo que puede hacer. keep me from doing what I can do. Mantener de hacer lo que puede hacer. Okay, I want to say that again. Lo voy a repetir. I can't let what I can't do No puedo dejar que lo que no puede hacer keep me from doing what I can do. me abstenga de hacer lo que puedo hacer. Fascinating. Es fascinante, hermano. Jesus looks at Mary and he says, she did what she could do. Jesús ve a María y dice, esta ha hecho lo que pudo hacer. Hey, you really want to strive? Really want to have a strive for a life that has meaning and purpose? Hermano, usted realmente quiere esmerarse por una vida que tiene, dice, sentido, que tiene propósito, valor. Do what you can do for Jesus. Haga lo que pueda por Jesús. That's exactly what Mary did. She did what she could do. One day when we stand before God, let God say, he did what he could do. Haga como María, ella hizo lo que pudo, porque sabe que, hermano, cuando un día estemos a la presencia del Señor, que el Señor pueda decir lo mismo que Él, que ella, que aquel hizo lo que pudo. I don't know if I communicated that very well today about the turning the world upside down. I hope you understood that. Esta mañana yo no sé si yo comuniqué bien el mensaje, acerca de haber trastornado o de estar trastornando el mundo, poniéndolo
de cabezas. Ojalá que me haya entendido. I always preach the message better on the way home after church. Dice que a veces él predica la mejor versión de su mensaje, dice en el auto, camino a casa. But understanding that Jesus has already turned the world upside down, it helps me do what I can do. Pero tener la perspectiva o entender, dice que Jesús ya ha trastornado al mundo, ya lo colocó de cabezas, me hace a mí hacer mejor o hacer lo que yo puedo hacer. And because the world's been turned upside down, the world is just waiting for you to do what you can do. Y como el mundo ya ha sido trastornado, ya Jesús lo ha colocado de cabezas o al revés, el mundo solamente está esperando que usted y yo hagamos lo que usted y yo podemos hacer. And then notice the fourth thing that Jesus did. Jesus made her an example. Y luego vea conmigo, cuarta cosa es que Jesús hizo de María, dice, un ejemplo. Doesn't that strike you that in a room full of the 12 disciples, Jesus makes Mary the example? ¿No le parece a usted interesante que en una habitación, dice, llena de hombres, de machos, que el Señor vaya a usar a María, una dama, una mujer, y hacer ejemplo de ella? I looked up the word indignation. Y dice que la palabra indignación, él buscó en el diccionario. It's a very ugly word. I'm not going to impersonate it, but I'm going to tell you what it means. Y donde dice que se enojaron en el verso 4, yo no le voy a decir con lujo de detalles, pero le voy a decir lo que significa. It means to snort with your nose. Eso es como sacar un suspiro fuerte hacia afuera. And they No lo intente porque he comido bastante. They looked down at Mary and they snorted. They just were filled up with indignation. Ellos solamente la vieron y un resoplido de lo que ya sabe, y la vieron, dice, con enojo, con molestia, con ira. But Jesus looked at her and she said, actually, she should be your example. Pero el Señor la ve a ella y dice, en lugar de estar molestos con ella, dice, más bien debían de observar e imitar su ejemplo. Notice what Judas did right after this, verses 10 and 11, and then we're done. Verso 10 y 11, vea lo que Judas hizo luego de este incidente. Verso 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas had enough. Judas ya estaba, como dicen, al punto de no regreso. He was sick and tired of all the waste and all this crucifixion talk. Estaba ya cansado de toda la pérdida de tiempo, de toda esta idea de la crucifixión. Ese tema no era para él. And he went out after, get this guys, after he saw the humble example of Mary, he goes out and betrays Jesus. Y piense en esto, hermano, que luego de haber presenciado esta ilustración, esta humillación de parte de María, en lugar de coger ejemplo, él dice que fue, salió y entregó, traicionó al Señor. This speaks about how hard his heart was to hear Jesus say, that should be your example. He snorts with indignation. He goes out and he betrays Jesus for 30 pieces of silver. Eso, hermano, le habla a usted acerca del corazón, cuán duro estaba el corazón de este individuo, que en lugar de imitar y de aprender del ejemplo de María, dice que resopló en indignación contra María, salió, fue y traicionó, vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Would you bow your heads, please? Por inclinar su rostro, por favor.